La pregunta que retumba en cada dugout de las grandes ligas, que congela la mesa de análisis y que nos ha traído a esta transmisión, no es si Elly de la Cruz es bueno, sino qué tan rápido puede ir antes de romper el tejido de la historia del béisbol. Esto no es solo una racha. Lo que presenciamos en ese glorioso 4 de julio, ese juego perfecto de 4-4 contra Washington, donde las bases se robaron con la insolencia de un niño travieso y los batazos fueron misiles quirúrgicos por las esquinas, fue la detonación de algo que prometimos desvelar, el factor X. Este factor X no se mide en millas por hora de salida del bate ni en el tiempo de home a primera. Es algo mucho más profundo, y es la clave que separa a Elly de un prospecto brillante a un titán generacional. Mantengan esa incógnita, porque la respuesta, de hecho, se encuentra en el 8º inning. Pero para llegar ahí, debemos deconstruir la locura. El conjunto de Cincinnati está viviendo una resurrección, ganando 7 de sus últimos 10 y liderando el centro de la Liga Nacional. Y sí, el motor es este fenómeno de 21 años. Elly no solo empató la hazaña de Luis Rivas de tener 2 juegos de 4 hits en sus primeros 25 partidos en la MLB. Él superó la barrera temporal. Y la prensa americana tuvo que desempolvar libros de registro de antes de la Segunda Guerra Mundial para encontrar una referencia similar. La última vez que alguien de 21 años o menos logró 4 hits en un 4 de julio fue Bobby Bohr en 1939. Esto no son solo estadísticas, son ecos fantasmales de la historia. Recuerdo haber hablado con el cazatalentos veterano, Rafael Mendoza, un hombre que ha visto pasar generaciones, desde Clemente hasta Pujols. Mendoza, con ese escepticismo propio de la vieja guardia, me confesó: «Mira, vi a Elly en las menores. Nunca vi un caballo tan indomable, un cohete en las piernas, como dicen». Pero hasta que no aprenda a medir la zona de strike, a controlar ese misil en sus manos, es solo un espectáculo de feria, una chispa que se apaga. Ahí está el conflicto central, la duda que cuelga sobre la cabeza de la Cruz. ¿Puede el talento puro, la velocidad desenfrenada, sostenerse frente a la disciplina quirúrgica que exige el béisbol de octubre? Sin embargo, el argumento de Mendoza tiene un talón de Aquiles, y se llama data dura. La doctora Ana Torres, líder del Instituto de Biomecánica Aplicada de Cleveland, refutó esa visión tradicional con frialdad matemática. El promedio de la velocidad de sprint de Elly es 30.5 pies por segundo. La media de élite está en 28.5. Pero eso no es lo relevante. Su tasa de aceleración de 0 a 30 pies en un robo de base es comparable a la de un velocista olímpico en el segundo tercio de su carrera. Además, hemos medido su tiempo de reacción desde el contacto del bate hasta que su pie abandona la almohadilla, 0.12 segundos. Para ponerlo en perspectiva, el mejor ladrón de bases en las últimas 5 temporadas estaba en 0.15. Esto no es solo genética, es química pura, y no se entrena, se nace con ello. Esa noche contra los Nacionales, Elly demostró esa química. Después de su primer hit, un misil por el right field, se plantó en la inicial. El pitcher lo sabía, el catcher lo sabía, y aún así la transición a la segunda base fue tan rápida que parecía un corte de edición. No llegó caminando, llegó con un cohete turbo en los muslos, robando la base en lo que parecía ser un sencillo de rutina. El punto de inflexión, el clímax de esta narrativa, llegó en el 8º inning. El juego estaba ajustado. Cincinnati lo ganaba, pero Washington acechaba. Había hombres en posición de anotar, y Elly de la Cruz caminó al plato. Había fallado en su turno anterior, y la presión se sentía en el aire denso de la noche. El pitcher se concentró. Esta era la oportunidad para los escépticos de ver la indisciplina. Un lanzamiento adentro, cerca del cuerpo, para hacerlo dudar. Elly tomó un respiro. Su corazón latía al ritmo de un tambor de guerra.
Podía sentir la tensión, la necesidad de no solo hacer contacto, sino de hacer ruido. Y en ese momento, Eli no pensó en el picheo anterior, no pensó en el récord, pensó en la urgencia. Tengo que remolcar a esos hombres, tengo que ganar este juego. Esa fue la orden que se dio a sí mismo. El lanzamiento vino, una recta a 94 millas, justo sobre el plato, y Eli no se contuvo. Conectó una línea violenta que se fue directa al centerfield. No fue un home run, fue una bala de cañón. Remolcó las carreras, aseguró la victoria, pero eso no fue lo más importante. La verdadera revelación, el factor X, se encuentra en los segundos posteriores a ese batazo en el octavo. Eli de la Cruz, tras impactar la pelota, corrió a primera, luego corrió a segunda, y finalmente regresó a la banca con una energía desbordante. El público rugía. Si miran la repetición con atención, notarán algo que el radar de velocidad nunca captará: la sonrisa. Una sonrisa de alivio, de pura, inalterable alegría. Y aquí es donde la estadística se rompe, donde la ciencia cede ante el alma. El factor X de Eli de la Cruz no es su velocidad física, es su velocidad mental de recuperación de errores. Muchos llamarían a su juego suerte o golpe de fortuna, pero están ignorando el dato más crucial: la disciplina emocional. Un estudio interno que obtuvimos de la organización de los Reds, un detalle que nadie en la prensa ha recogido, demuestra que después de un strikeout o un error defensivo, el promedio de oxidación de un novato élite es de 1.5 turnos al bate. Eli de la Cruz, según los algoritmos que miden la consistencia de su zona de swing y la disciplina en su enfoque, tiene una oxidación de 0.8 turnos. Es decir, asimila el error, lo desecha y regresa con una pizarra mental limpia más rápido que cualquier otro novato de este calibre en las últimas 2 décadas. El plot twist es que Eli no es solo el jugador más rápido, es el que olvida más rápido. La velocidad no está en las piernas, está en el borrador de su mente. Y cuando tienes la velocidad de un cohete y la memoria de un pez dorado, te conviertes en una fuerza imparable. Ese 4-4, ese robo de base en la segunda entrada y esa línea impulsora en el octavo, no fueron accidentes. Fueron la manifestación de un talento que se atreve a ser imperfecto, pero que se niega a ser lento. Estamos ante un fenómeno que no solo está reescribiendo los libros de récords, sino que está redefiniendo lo que significa ser un novato en las grandes ligas. Y esa, mis amigos, es la promesa que nos hace creer que lo mejor de Eli de la Cruz aún está por llegar.